fuerza. Venezuela amanece en unidad porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela. Actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Su espacio La Fuerza de la Unión abierta en la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más de cualquier discurso puntual, partidista, ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que todos ciertamente merecemos. Esta madrugada del jueves 20 de agosto del 2020 está preñada de noticias, algunas muy graves, muy graves. Lo que está ocurriendo en materia petrolera es extremadamente grave. El señor Mauro Moros extiende la actuación de la llamada comisión presidencial para atender el tema petrolero. Esa es una comisión que no solamente ha liderado una caída de casi 500.000 barriles diarios, sino que además se ha transformado en un factor de perturbación, porque los trabajadores petroleros de todo el país y de todas las tendencias, hay que decirlo con claridad, los trabajadores petroleros chavistas, los no chavistas, los independientes, los opositores, todos están enfrentados, están en la calle, con sus mascarillas, con sus tapabocas, pero en la calle desde hace mes y medio, peleando contra esa comisión que el señor Mauro Moros acaba de renovar su mandato. Mientras eso ocurre, las refinerías en Venezuela no producen gasolina, sino que producen contaminación, producen derrames, producen trágicas situaciones de destrucción del ambiente que, de acuerdo a la opinión experta de diversos biólogos, tendrán efectos por más de 50 años. Todo eso está ocurriendo mientras que además en el mundo Estados Unidos anuncia nuevas restricciones a lo que queda del mercadeo petrolero venezolano hacia Europa y Asia, lo cual quiere decir que entonces, de la casi nada que se exporta, se va a exportar nada. Eso seguramente tendrá severas consecuencias para los venezolanos, no para la cúpula. La cúpula seguirá viviendo del oro de sangre, de tantas y tantas riquezas a través de negocios lícitos e ilícitos, pero el venezolano a pie va a sufrir muy serias consecuencias como la está sufriendo ya. Bueno, para no hablar de las noticias vinculadas con el COVID-19, etcétera, ¿no? Hoy, repito, la madrugada está llena de ese tipo de noticias y planteamientos. Sin embargo, también hay una noticia muy importante desde el punto de vista político. Les doy el titular que nos regala la gente del pitazo.com. Guaidó convoca a líderes opositores a suscribir pacto unitario en los próximos días. Afirma el presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela. Ha llegado el momento decisivo, dice, para que todos los liderazgos nacionales asumamos la responsabilidad que todos tenemos en este contexto duro. Yo creo que es pertinente que nos detengamos en este mensaje que emitió ayer a través de las redes sociales, mensaje de apenas 3 minutos del presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado, Juan Guaidó. Pero creo que lo mejor es, en vez de conocer los análisis a propósito de esto, que escuchemos y que reflexionemos sobre las propias palabras de Guaidó. Escuchemos entonces. Como presidente encargado tengo el deber de exponer esta hoja de ruta para enfrentar al fraude y salvar a Venezuela. Una agenda concreta de lucha y movilización. Propongo un compromiso, discutir y acordar un camino común en los próximos 10 días, esperando de cada uno de ustedes una respuesta pública y activa que demuestre la disposición común de devolverle la libertad a nuestro país. Junto a mi equipo hemos concebido un plan que presentaré y conversaré con cada uno de los convocados, que involucra las acciones para 1. Denunciar, rechazar y desconocer el fraude parlamentario. Convocar al país a
expresar su verdadera voluntad a través de un mecanismo nacional e internacional de participación masiva ciudadana. 3. Activar una agenda de acción y movilización nacional e internacional para lograr la actuación necesaria de la Fuerza Armada, de la comunidad internacional y de cada uno de nuestros aliados. Todos los avances que hemos logrado en nuestra lucha los hemos alcanzado cuando lo hacemos juntos, con unidad y con una estrategia monolítica de las fuerzas democráticas. Por ello, estoy convocando a los principales líderes y organizaciones políticas y sociales del país para presentarles la ruta que hemos construido, para escuchar e incorporar sus visiones y construir entre todos un gran pacto unitario para enfrentar el fraude y salvar a Venezuela. Así reactivamos la esperanza y la movilización del pueblo. Así mantendremos y aumentaremos el apoyo y las acciones de la comunidad internacional. Así conseguiremos la actuación constitucional de las Fuerzas Armadas. Yo, Juan Guaidó, asumo mi responsabilidad, pero sobre todo asumo el compromiso de continuar la lucha, cueste lo que me cueste. Para lograrlo, necesito el compromiso y el apoyo de todos ustedes. Hago especial énfasis en los liderazgos de personas cuyo compromiso respeto, a pesar de las diferencias que pueden existir en las formas. Andrés Velázquez, Antonio Ledesma, Enrique Capriles, Henry Ramos Alú, Manuel Rosales, María Corina Machado, Delsa Solórzano, Julio Borges, Roberto Enrique, Leopoldo López. Ha llegado el momento decisivo para que todos los liderazgos nacionales asumamos la responsabilidad que todos tenemos en este contexto que replantea los tableros. De modo que dedicaré los próximos días a presentar y consultar de manera individual y grupal a los diferentes liderazgos y sectores sociales de Venezuela la hoja de ruta que he desarrollado para que, tras escucharnos y debatir, logremos una ruta común y definir para presentar a los venezolanos y aliados del mundo. Ha llegado el momento de dar un nuevo paso fundamental para el futuro de nuestra nación, porque el presente y el futuro de Venezuela nos pertenece a todos. Eso no es solo los dirigentes políticos, ni de partidos. Nuestra lucha sobrepasa cualquier grupo y los une a todos. Convoco a todos los que sienten que se han tratado de arrebatarles un país, pero siguen en pie de lucha. Venezuela nos necesita a todos. ¡Viva Venezuela libre y que caiga la dictadura! Viva Venezuela libre y que caiga la dictadura. Es la frase, la expresión con la que termina su corta pero contundente intervención el presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de la República, Juan Guaidó. Creo, repito, que es importante. Creo que además tiene un gran valor este reconocimiento de que la unidad es indispensable, este reconocimiento de que los principales logros que ha obtenido la lucha del pueblo democrático venezolano ha sido cuando hemos estado unidos y cuando hemos tenido una única estrategia. Eso en boca de Juan Guaidó es prácticamente una autocrítica importante. Yo creo que así debemos valorarla y incluso aplaudirla. Este llamado a la unión en esta hora crítica del país es absolutamente indispensable. Yo lo he dicho antes, lo repito ahora. El país tiene, más allá de la diatriba política inmediata, 3 enemigos mortales poderosísimos que están gravitando sobre la vida de los venezolanos. Uno es la pandemia, otro es la hambruna, un tercero, la hiperinflación. Frente a esos 3 enemigos reales, esos 3 enemigos que no tienen tanquetas, que no tienen fusiles, que no tienen CNE, que no tienen TCJ, pero que tienen el poder, la capacidad de acabar con la vida de los venezolanos, lo único que hace posible enfrentarlos con alguna posibilidad de éxito es la unidad. Así que ese mensaje del presidente Guaidó en ese sentido creo que es altamente positivo. Sin embargo, creo que es necesario que más allá de las palabras ampulosas, más allá de las consignas y los recursos dramáticos, ubiquemos cuál es la realidad de los contenidos allí planteados. Esto es demasiado importante porque, repito, este no es el momento para estar intercambiando discursos. Este es el momento de ver cuáles son las realidades. Por eso, en el próximo segmento vamos precisamente a analizar
parte por parte este importante mensaje del presidente interino de la República y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Vamos entonces a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Tal y como lo planteamos en el anterior segmento, es tan importante este mensaje emitido ayer por el presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de la República, Juan Guaidó, que es pertinente estudiarlo, analizarlo en detalle. En primer lugar, quisiera destacar para ustedes cuáles son las características de la información, qué diferencia la información del chisme, qué diferencia la información de la propaganda, qué diferencia a la información del rumor. La información tiene 3 características fundamentales: calidad, pertinencia y oportunidad. Calidad en cuanto a precisamente la naturaleza misma de la información, la calidad con la que fue obtenida, con la que fue elaborada. Pertinencia es que responda a las preguntas que son. Si yo le pregunto, como el chiste de Jaimito, por los etruscos, no me responda con los romanos. La respuesta sobre los romanos no es pertinente porque yo le estoy preguntando sobre los etruscos. Y oportunidad, bueno, que esté referida a lo que estamos viviendo. Si yo le pregunto a alguien, bueno, ¿y qué vamos a hacer después del 5 de diciembre? Y me responde, bueno, es que esto siempre ha ocurrido así desde que llegó Cristóbal Colón. Entonces, no me está dando una respuesta oportuna. Esos son los criterios de qué es información frente a otros productos como la propaganda o los rumores. Por eso, teniendo pendiente eso, analicemos entonces nuevamente ahora en detalle este mensaje del presidente Guaidó. Escuchemos. Ya, tenemos acá algún problema. Como presidente encargado tengo el deber de exponer esta hoja de ruta para enfrentar al fraude y salvar a Venezuela. Una agenda concreta de lucha y movilización. Propongo un compromiso, discutir y acordar un camino común en los próximos 10 días, esperando de cada uno de ustedes una respuesta pública y activa. Una ruta que va a consensuar en 10 días. Empecemos por allí. El pasado 2 de agosto, es decir, hace 18 días, el presidente Guaidó anuncia su decisión, acompañado junto por otras 27 organizaciones de distintos tamaños, su decisión de no participar en las elecciones parlamentarias. Elecciones, por cierto, de las cuales sabíamos desde hace 5 años que se iban a producir en diciembre del 2020 y que están previstas en la Constitución, en el Estatuto para la Transición aprobado por la Asamblea Nacional. Es decir, unas elecciones que estaban allí en el calendario y que sabíamos. El presidente, repito, anuncia hace 18 días que no se va a participar, pero no acompaña ese anuncio de una estrategia alternativa, no acompaña ese anuncio de una hoja de ruta, no le dice al país qué vamos a hacer, dice lo que no vamos a hacer o lo que no va a hacer él no va a votar y los partidos, los grupos que le apoyan dicen que no van a votar, pero no dicen qué es lo que sí tenemos que hacer.
Pasan 17 días y es ayer, en la noche del 19 de agosto, cuando nuevamente se refiere al tema. Pero en vez de decirnos cuál es la hoja de ruta, por lo menos a nivel de propuesta, para que sea conocida por el país y para que sea debatida por el país, el presidente Guaidó anuncia que va a hacer un anuncio. Anuncia que se va a reunir con otros actores políticos en 10 días para entonces consensuar su ruta. A él le costó 17 días elaborarla, pero piensa que los demás se pueden poner de acuerdo en menos tiempo, en 10 días. Eso a mí me parece preocupante. Sigamos escuchando al presidente Guaidó. Que demuestra la disposición común de devolverle la libertad a nuestro país. Junto a mi equipo hemos concebido un plan que presentaré y conversaré con cada uno de los convocados, que involucra las acciones para, uno. Alto allí. Nos informa que esa propuesta él la elaboró junto a su equipo. Ya va. Entonces esta no es una propuesta hecha por la Asamblea Nacional, de la cual él es presidente, foro que representa a todos los venezolanos, sobre todo a quienes estamos en la lucha por la democracia. No fue la Asamblea Nacional quien elabora esa propuesta. Tampoco fueron los 27 grupos, grupitos, partidos, partiditos que le acompañaron en el documento, en el anuncio del pasado 2 de agosto. No. Fue él y su equipo. ¿Está bien? ¿Está bien? Pero qué lamentable que después de todo este tiempo la propuesta que se le vaya a presentar al país sea elaborada por un grupo de asistentes, de burócratas, de militantes o activistas del partido del presidente Guaidó y no por ninguna de las instituciones o alianzas que le respaldan. Eso le resta efectivamente fortaleza al planteamiento. Sigamos escuchando al presidente Guaidó. Denunciar, rechazar y desconocer el fraude parlamentario. Es para, uno, denunciar, rechazar y desconocer el fraude parlamentario. Ese sería el primer propósito, entonces, de la hoja de ruta que el presidente Guaidó iría a consensuar con otros dirigentes políticos y con otros actores sociales. Rechazar, denunciar y enfrentar el fraude en las elecciones parlamentarias. ¿No debieron haber pensado esto antes de la decisión de no participar? ¿Cómo denuncias un fraude en un proceso del que estás ausente? ¿Cómo vas a denunciar el que las auditorías previas no se hayan realizado o se hayan realizado de manera fallida o se hayan realizado de manera incompleta o te hayan negado el acceso a la información si tú no eres actor del proceso? ¿Cómo vas a denunciar un fraude, en primer lugar, que aún no ha ocurrido, pero que si ocurre, tú no podrás tener los pelos del burro en la mano porque no estuviste allí? Repito, si ese es el primer objetivo de la agenda o la hoja de ruta que van a proponerle a los demás actores, debieron haber pensado esto antes, porque efectivamente luce como contradictorio. Sigamos escuchando, repito, al presidente Guaidó. Involucra las acciones para, uno, denunciar, rechazar y desconocer el fraude parlamentario, convocar al país a expresar su verdadera voluntad a través de un mecanismo nacional e internacional de participación masiva ciudadana. Ese sería el segundo objetivo entonces. Como la elección convocada o prevista en la Constitución sería, de acuerdo a esta visión, un fraude, lo que plantea el presidente Guaidó sería convocar a la población a un nuevo mecanismo para que masivamente exprese lo que es su verdadera opinión. Yo no quiero entrar en consideraciones, digamos, técnicas sobre la factibilidad de esto. No. Es decir, con qué recursos cuentas desde el punto de vista organizativo, ¿no? Las elecciones se hacen en locales, en las escuelas, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos que tendrías para garantizar la realización de una consulta de esa naturaleza, más allá del tema propagandístico?
Pero, repito, no me voy a detener ni en esos aspectos técnicos ni en los temas vinculados con la represión, porque esta sería una consulta, por supuesto, a contrapelo de la institucionalidad oficial, y no es demasiado perspicaz aquel que piense que una consulta de esa naturaleza va a ser agredida tanto por las fuerzas de seguridad uniformadas como por los grupos paramilitares mal llamados colectivos. Pero no hablemos de eso. Hablemos de un tema que es fundamental en este momento. Muchísimos venezolanos creen que las elecciones del 6 de diciembre tienen que ser pospuestas en virtud de la emergencia sanitaria que vive el país, en virtud de la situación con la pandemia y la cuarentena. Muchísimos venezolanos, además del desastre del CNE, además de que se quemaron las máquinas, además de que no se tiene idea de cuáles son las nuevas máquinas ni el software que se va a utilizar, además de todo eso, dicen hay que posponer esas elecciones porque no hay condiciones sanitarias para que se realicen. Y ahora resulta que, bueno, entre otros dirigentes de la oposición, el mismo Enrique Capriles así lo ha dicho, para hablar de uno de los dirigentes de oposición que han expresado un punto de vista similar a este. Ahora resulta que entonces desde la oposición se va a convocar para ese mismo día o para días cercanos a una movilización nacional en cuarentena, a una movilización nacional en plena fase expansiva de la pandemia. ¿Van a hacer una consulta nacional en esas condiciones? Parece extraño, parece no suficientemente pensado. Sigamos escuchando al presidente Guaidó. 3. Activar una agenda de acción y movilización nacional e internacional para lograr la actuación necesaria de la Fuerza Armada, de la comunidad internacional y de cada uno de nuestros aliados. Tercer objetivo, entonces, es el mismo objetivo de siempre. Tratar de lograr el quiebre en la Fuerza Armada y tratar de lograr la intervención internacional. Creo que está suficientemente probado, no por ningún analista, sino por los hechos, que ambos propósitos son negativos. El tema del quiebre de la Fuerza Armada, ya lo hemos visto hasta la saciedad, en primer lugar no ha sido posible, y en segundo lugar, lo digo con absoluta sinceridad, si fuera posible no sería deseable, porque si se fractura la Fuerza Armada, lo que ocurre a continuación es la guerra civil. Si hay dos grupos armados, dos pedazos de la institución armada, uno a favor de un gobierno y otro a favor de otro, entonces el escenario es de guerra civil. Y si hay guerra civil en este país, ninguno de los problemas se resuelve y habrá un nuevo problema, la guerra misma. Y en relación a la alusión de que se produzca una intervención de la comunidad internacional en otros términos, bueno, ya hemos escuchado cómo todos los países que nos apoyan, el Departamento de Estado norteamericano, el gobierno de Canadá, el Grupo de Lima, la Unión Europea, todos los países que nos apoyan para lograr una negociación que llegue a una elección competitiva que permita una salida negociada y pacífica a la crisis. Para eso es que nos apoyan, no para los juegos de guerra. Pero sigamos escuchando, repito, al presidente Guaidó. Todos los avances que hemos logrado en nuestra lucha los hemos alcanzado cuando lo hacemos juntos, con unidad y con una estrategia monolítica de las fuerzas democráticas. Por ello, estoy convocando. Eso es una verdad del tamaño de una casa. Eso es una verdad del tamaño de una catedral. Todos los triunfos que hemos alcanzado, los hemos alcanzado cuando hemos estado unidos y con una estrategia férrea, única. Eso es absolutamente cierto. Me parece muy interesante esa autocrítica en la boca del presidente Guaidó. ¿Por qué digo autocrítica? Porque, señores, desde el momento en que el presidente Guaidó se juramentó, desde el momento en que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se juramentó a sí mismo como presidente encargado de la República, como presidente interino de Venezuela, ese mismo acto fue un acto no unitario. Muchísimos partidos de oposición, importantes partidos de oposición, se enteraron de eso en el momento en que
el presidente Guaidó lo afirmó en la tarima. Desde ese momento empezaron a hacerse cosas que no tenían que ver con una estrategia única. Ni eso, ni la decisión de convertir el 23 de febrero la entrada de ayuda humanitaria en una especie de punta de lanza para generar la caída del gobierno. Ni el 30 de abril. ¿A quién le consultaron el 30 de abril? Ustedes recuerdan, estábamos acá en La Fuerza es la Unión. Yo estaba haciendo el programa cuando de repente empiezan a circular los mensajes por las redes de Alberto Federico Rabel diciendo que había una situación extraña y que habían tomado la base militar de La Carlota, cosa que por cierto jamás ocurrió. ¿A quién consultaron para el 30 de abril? ¿A quién consultaron para el Macutazo? ¿A quién? ¿A quién consultaron para abrir negociaciones e iniciar los negocios para contratar mercenarios? ¿A quién? A nadie, ¿verdad? Por eso, repito, yo estoy plenamente de acuerdo con lo que dice ahora el presidente Guaidó. Cada vez que hemos logrado grandes victorias, no pequeñas cositas, inmensas victorias, es porque hemos estado unidos y con una estrategia férrea, sólida, unitaria. No como se han hecho las cosas, por cierto, en los últimos tiempos. Y no me refiero únicamente desde que el presidente Guaidó se juramentó, no. Desgraciadamente, la oposición en Venezuela, prácticamente desde la misma noche del 6 de diciembre del 2015, empezó a competir con ella misma para ver quién se quedaba con el poder. Pensaron que el adversario estaba listo, que el adversario estaba en el suelo y que lo que tenían que hacer entonces era competir entre ellos para ver a quién le caía el poder en las manos. Desde esa noche del 6 de diciembre del 2015 hasta hoy hemos recorrido ese camino de fractura. Disolvieron la mesa de la unidad democrática, dejaron perder la tarjeta de la manito, acabaron con lo poco que tenía de institucionalidad la unidad de la oposición y al final llegamos a este escenario de ahora. Entonces, repito, estoy de acuerdo con lo que plantea el presidente Guaidó. La unidad es ciertamente fundamental, pero hay que ser consecuente con esa afirmación. Sigamos escuchando al presidente Guaidó. Convocando a los principales líderes y organizaciones políticas y sociales del país para presentar la ruta que hemos construido, para escuchar e incorporar sus visiones y construir entre todos un gran pacto unitario para enfrentar el fraude y salvar a Venezuela. Así reactivamos la esperanza y la movilización del pueblo. Así mantendremos y aumentaremos el apoyo y las acciones de la comunidad internacional. Así conseguiremos la actuación constitucional de las Fuerzas Armadas. Yo, Juan Guaidó, asumo mi responsabilidad, pero sobre todo asumo el compromiso de continuar la lucha, cueste lo que me cueste. Para lograrlo, necesito el compromiso y el apoyo de todos ustedes. Hago especial énfasis en los liderazgos de personas cuyo compromiso respeto, a pesar de las diferencias que pueden existir en las formas. Andrés Velázquez, Antonio Ledesma, Enrique Capriles, Henry Ramos Alú, Manuel Rosales, María Corina Machado, Delsa Solórzano, Julio Borges, Roberto Enrique, Leopoldo López. Ha llegado el momento decisivo para que todos los liderazgos nacionales asumamos la responsabilidad que todos tenemos en este contexto que replantea los tableros. De modo que dedicaré los próximos días a presentar y consultar de manera individual y grupal a los diferentes liderazgos y sectores sociales de Venezuela la hoja de ruta que he desarrollado para que, tras escucharnos y debatir, logremos una ruta común y definir para presentar a los venezolanos y aliados del mundo. Interesante. El presidente Guaidó entonces se dispone a consultar a todos esos actores que mencionó con nombre y apellido y a otros actores que llamó actores políticos y sociales. Importante. Ahora, en política, en la vida humana, el orden de los factores sí afecta el producto. No es lo mismo que tú te reúnas con esos actores, que le plantees tu hoja de ruta, que ubiquen los acuerdos, los desacuerdos, que expandan los acuerdos, que resuelvan los desacuerdos y luego entonces el presidente Guaidó, rodeado por todos esos actores, le informen al país que han construido entre todos
una hoja de ruta. Eso es una cosa. Otra muy distinta es decir, me voy a reunir con fulano, le voy a plantear esto, tienen 10 días para responderme y es necesaria la unidad. ¿Qué está haciendo? Está ejerciendo una presión importante, para no ponerle otro adjetivo, sobre sus interlocutores. Yo lo único que puedo decir sobre cada una de las personas, de los dirigentes que él nombró con nombre y apellido, tendrán que emitir su propia opinión sobre este procedimiento, sobre esta manera de discutir y consensuar. Yo solamente les puedo decir, en relación a lo que nos pasó a nosotros, los activistas, los dirigentes de la sociedad civil, a nosotros nos convocaron a 2 reuniones, cada una de ellas con más de 100 convocados. Son reuniones electrónicas, por supuesto, son a través de la plataforma Zoom. Cuando llegamos a esas reuniones, por cierto, muy informales en materia de hora, las convocaban para una hora, se hicieron en otra, llegaron tarde, X. Pero ahí estábamos los activistas de la sociedad civil. Cuando llegamos allí, como ustedes saben, porque al día siguiente que se produjo esa reunión, yo aquí informé como es mi responsabilidad como activista ciudadano, el de compartir información. Nos encontramos con que hablaba el presidente Guaidó, hablaban los miembros del equipo del presidente Guaidó, y luego hablaban unas vocerías de las organizaciones sociales decididas por Guaidó y su equipo. Una cosa extraña, ¿no? Bueno, así ocurrió en las 2 reuniones que se hicieron con la sociedad civil. Eso no es diálogo, eso no es conversación, eso no es concertación, eso es un yo con yo. Ojalá que a los efectos de este proceso no se produzca exactamente la misma práctica. Como ven ustedes, más allá de decir estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo, agarramos este mensaje del presidente Guaidó y lo deconstruimos, lo analizamos parte por parte. Del lado positivo, creemos extraordinariamente importante que se reconozca por fin la importancia de la unidad. En el lado de las cosas que hay que mejorar, todos los señalamientos que hemos hecho acerca de los cómo y los por qué de la actuación que en el futuro inmediato tiene que producirse. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Teníamos previsto para esta hora un contacto con Oscar Mesa, el presidente del CENTE, el Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores. Tenemos a Oscar en línea. ¿Aló? Oscar. No tenemos en línea a Oscar Mesa. Ojalá que podamos contactarlo en los próximos minutos, en los próximos segundos. Sin embargo, quiero explicarles la racionalidad de por qué este contacto con Oscar Mesa. Oscar Mesa es doctor en economía, es el director del Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores. Incluso antes de que la Asamblea Nacional construyera un mecanismo
para hacerle seguimiento a la inflación era Óscar Mesas y su humilde pero muy eficiente y muy profesional estructura la que nos daba los datos, las informaciones sobre la marcha de la economía y concretamente el costo de la canasta alimentaria. ¿Por qué creo que es importante eso? Porque bueno, mientras que por un lado tenemos que conversar sobre la política, sobre lo que dice Guaidó, sobre lo que propone Guaidó, sobre la reacción de los otros actores, etcétera, etcétera, es demasiado importante, ¿vale? Que tengamos un cable a tierra extremadamente sólido, extremadamente fuerte. Esa es la otra parte que no comentamos a propósito del mensaje del presidente Guaidó, que repito, es un mensaje importante que merece ser atendido. Nos informan que ya tenemos en línea al doctor Óscar Mesa. Óscar, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Vimos que ayer publicaste los datos de la canasta alimentaria correspondiente al mes de julio. Por favor, danos los detalles, los hallazgos fundamentales del trabajo de tu organización, de tu equipo del Sendas, que gracias a Dios existe y es tan eficiente y profesional. Buenos días, te escuchamos. Buenos días, Chugo, y buenos días a los amigos que nos escuchan en esta hora. Sí, efectivamente, en el día de ayer emitimos los datos principales de lo que fue el comportamiento de los precios de los alimentos que medimos a través de la canasta alimentaria desde hace 23 años, ¿no? El precio de esta canasta alimentaria para el mes de julio fue de 73.970.117,91 céntimos, una cifra larguísima, incluso una cifra que si no utilizáramos los bolívares fuertes estaríamos hablando de 7 billones de bolívares, impronunciable incluso, y que es mucho más fácil cuando tú lo llevas a dólares, a un tipo de cambio de 267.000, que fue el que utilizamos al cierre del mes de julio. Eso significaba que esa canasta alimentaria costaba $277 con 04 centavos. El salario mínimo de 400.000 bolívares era equivalente también al mismo tipo de cambio a $1 con 49 centavos. De manera que el poder adquisitivo del salario mínimo queda reducido, de ese salario mínimo, por cierto, ajustado en el mes de mayo, queda reducido al 0,5%. Es decir, hay un déficit de 95% y se requerían 185 salarios mínimos para poder cubrir su costo mensualmente, en este caso, 2.465.670,59 céntimos diarios, que vienen siendo 6 salarios mínimos y 9,23 dólares diarios. Y por eso nosotros decimos, Chugo, que se requiere. Aló, se nos cayó la llamada con el doctor Óscar Mesa. Bueno, que están escuchando ustedes, digamos, los niveles de complejidad de la situación. Una canasta básica, insisto, no la canasta normativa, no incluye servicios, estamos hablando fundamentalmente de alimentos. Una canasta básica con un precio del orden de los 74 millones de bolívares. Un salario mínimo con una capacidad de compra del 0,5% del costo total de la canasta. Un salario mínimo de $1,4 al mes. De eso nos está hablando Óscar Mesa. No sé si lo podemos reponer en línea. Parece que es compleja la comunicación. Bueno, les decía, antes de que tuviéramos la suerte de poder hacer por lo menos este contacto breve, fugaz con Óscar Mesa, que además de estos elementos de la política formal, de la política de micrófonos, hay que tener un cable a tierra bien puesto. Hay que tener el oído colocado en la tierra y saber qué es lo que está ocurriendo, porque otro de los planteamientos que hace el presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de la República, planteamiento con el cual yo estoy absolutamente de acuerdo, que es la necesidad de desarrollar una gran movilización nacional de presión contra el poder y agrego yo, y de defensa
de los venezolanos, de defensa de los ciudadanos, yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, cabe una pregunta fundamental. ¿Cuál sería el propósito de esa movilización? ¿Cuáles serían las banderas de esa movilización? Vamos a decirle al venezolano que está angustiado porque no consigue gas doméstico, que está desesperado porque no consigue gasolina, que está al borde de la desesperación porque no consigue alimentos. Vamos a decirle, ya va. Eso puede ser después, porque no va a haber solución hasta que no logremos el cese de la usurpación. Ven y acompáñanos, que vamos a luchar por el cese de la usurpación. Si eso llegase a ocurrir, la respuesta va a ser, por supuesto, como ha sido hasta ahora, un desaire, y esas acciones serán acciones con poca participación ciudadana, con poca participación popular. Me informan que tenemos nuevamente a Oscar en línea. Oscar, se nos cayó la comunicación, te escuchamos de nuevo, por favor. Chugo, no sé hasta dónde llegué, si me recuerdas para Decías no que el costo de la canasta normativa había sido de 74 millones y tanto, y que el poder de compra del salario mínimo ubicado en $1.4 era de apenas 0.5 de la canasta. Perfecto, exacto. Sí, estamos hablando de un costo, de un precio de la canasta de 73 millones, prácticamente 74 millones, que en dólares serían 277,04 centavos de dólar, y se requerían 185 salarios mínimos para poder cubrir el costo de esa canasta alimentaria. Cada día una familia trabajadora de 5 miembros necesitaba destinar 2.455.670,59 céntimos diarios, que es mucho más fácil comprenderlo cuando lo llevamos a dólares. Se requerían $9,23, y esa es la razón por la cual nosotros señalamos en resumen que se requieren $10 diarios para poder cubrir el costo de la canasta alimentaria, y $20 diarios si tú incluyes los otros 6 rubros de la canasta básica familiar, que superó los 144 millones de bolívares. El salario mínimo queda reducido de 400.000 bolívares, queda reducido a 1,49 dólares mensuales. Al sumarle el bono de alimentación, que también es de 400.000 bolívares, estamos hablando de un ingreso mínimo legal de $2,99, y se requerían en julio $277,04. Y en resumen, por el comportamiento que hemos llevado de la canasta, una familia necesita $300 mensuales para poder cubrir el costo de la canasta alimentaria, y $600 para poder cubrir el costo de la canasta básica, porque ya los números en términos de la comparación de salarios mínimos por canasta, pues bueno, como he dicho, estamos hablando de 185 salarios mínimos, y aquí un maestro, un empleado público, no superará, un profesor no supera los $10 mensuales, de manera que estamos incluso por debajo de Cuba, que para algunos sigue siendo lamentablemente una especie de utopía que se puede alcanzar, y yo creo que sí, efectivamente estamos llegando a esos niveles de miseria. Dios. Estamos conversando con Oscar Mesa, doctor en Economía, director del CENDA, Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores, institución estrechamente vinculada con la Federación Venezolana de Maestros. Sobre esto último, Oscar, quería preguntarte, estamos ya en agosto, el gobierno, el régimen del señor Mauro Moros ha anunciado a través del profesor Aristóbulo Isturiz que el próximo año escolar va a empezar en la modalidad no presencial, en la modalidad a distancia, cuyo fracaso estruendoso ya fue comprobado en el año escolar pasado por los diferentes gremios educativos. ¿Qué previsión estimas tú sea factible desde el punto de vista económico para este inicio de año escolar? ¿Hay alguna manera de establecer algún tipo de medición de lo que le va a costar a la familia intentar que los niños puedan retomar sus estudios en un país donde el servicio ABA de CanTV prácticamente no existe, y el acceso a Internet a través de otros mecanismos es cada vez más costoso? Mira, Chubo, estás describiendo la situación que yo tengo con el Internet de CanTV que no funciona. Trato de auxiliarme con el otro, que tampoco es muy bueno, por cierto, que ofrecen algunas operadoras.
Es el único recurso porque buena parte no, la mayoría de las transacciones las tienes que hacer también por esa vía electrónica y efectivamente la conectividad, en el caso nuestro en Caracas, pero la electricidad también en el resto del país, también en Caracas, por supuesto, ya hemos visto lo que ocurrió recientemente con esos bajones, es quizás el mayor obstáculo, más allá del tema de cuánto ganamos los profesores y si nos podemos obtener. Pero hablando en términos prácticos, la conectividad y la electricidad son los principales, yo diría, obstáculos que tiene la educación a distancia. Nosotros hemos llamado eso educación a distancia, educación digital. Hemos sacado recientemente una canasta, seguramente tú la viste, poniéndolo en números a algo que habían salido en las redes, y eso nos daba, Chudo, de que en una lista de necesidades básicas para poder llevar adelante con una mínima eficiencia la educación a distancia, se requería una línea telefónica, el acceso a internet, que ya tú bien lo describiste, un aparato de Wi-Fi, una computadora de gama media baja, una camarita, porque las conexiones básicamente se hacen a través de Zoom o de otras plataformas, una impresora, un teléfono por lo menos medianamente inteligente, no tanto como el mío, que como ya tú has visto se cayó la llamada, datos móviles que son necesarios comprar por los problemas de internet, una planta eléctrica en aquellos casos en donde falla la electricidad, como son Mérida, por ponerte un caso, porque tengo un alumno en el doctorado que está allá, y un teléfono secundario como lo que estamos utilizando en este momento, y eso nos daba una suma de que una familia necesitaba destinar 330 millones de bolívares o $1,120 para poder tener ese equipo básico. Ese equipo básico puedes quitarle el caso de la planta eléctrica en donde no tengamos tanto ese problema, pero en el resto del país eso es un verdadero problema, el tema de la electricidad. Nosotros estamos adelantando clases en el doctorado en economía, lo hicimos en este semestre, ya estamos por concluir a distancia. Ayer yo debía conectarme con mis estudiantes, que son todos de doctorado y de maestría, no lo pude hacer porque no tenía la conexión. Obviamente por ser también profesional en el área, mis dos primeras carreras universitarias fueron en el área de la tecnología educativa, de los recursos para el aprendizaje, tanto como técnico superior como licenciado en educación, me permitió organizar un programa previendo justamente esta situación, y ellos tenían desde el principio cuál era el recorrido que íbamos a hacer. Se va ajustando, algunas veces que pudimos conectarnos, por supuesto, realizamos esas actividades. Vamos a mantener los cursos abiertos del doctorado en economía para el próximo periodo, que arranca prácticamente ahora. No hemos perdido este periodo con las dificultades que estoy anotando, no solamente las que yo tengo como profesor, también las tienen los alumnos. El caso de un excelente profesor que también está cursando el doctorado en economía, está en Mérida, bueno, tiene dificultades para conectarse porque entre otras cosas no tiene electricidad. Así que no hay ninguna duda de que si no se superan esos problemas básicos, eso sin contar los temas del agua y los temas de la sobrevivencia. Estamos hablando de dos cosas, digamos, esenciales, haciendo abstracción de esos problemas que tenemos en la cotidianidad. Esos problemas fundamentales de conectividad, de electricidad y de un equipo mínimo, Yo he tenido que manejarme con una computadora desactualizada, como la mayoría de los profesores, sin internet, porque CanTV no logra superar, ni siquiera conectar a los que pagamos el servicio. De manera que se hace cuesta arriba, es una faena. Yo creo que solo la vocación que uno tiene y en el caso de los profesores de la UCB, yo creo que una manera de resistir y de impedir que nos cierren la universidad, y también de que nuestros estudiantes, incluso yo la vez que he tenido mayor cantidad de alumnos, de estudiantes de doctorado, lo he tenido justamente ahora en los cursos de educación a distancia, porque bueno, no todos los doctorados han ofrecido esa posibilidad, y bueno, muchos ya doctorantes están a punto de terminar su formación académica, y bueno, optaron por al menos en este caso dos seminarios que yo dicto, y lo hemos hecho con mucho gusto, repito, con una buena disposición también del grupo. Algunos pudieron, otros no han podido, como ocurre en todo esto, y creo que hemos salido adelante. Por supuesto tenemos experiencia, lecciones que asimilar,
Obviamente también tenemos problemas que no podemos resolver porque, como tú bien dices, el tema del Internet no es fácil de resolver, y ni mucho menos el de la electricidad. Entonces, por eso le pusimos números. Se requieren por lo menos unos $1,000 para poder tener lo básico. Eso sí, logras tener el acceso a la electricidad y el acceso a Internet. Mi posición sería que, a pesar de todo, hay que insistir. Yo, al menos como profesor, voy a seguir ofreciendo mi servicio. Lo voy a hacer para el próximo semestre, aun cuando a veces es verdad que también uno llega a un límite, porque no puedes con tantas limitaciones, y un gobierno insensible que no facilita las cosas, ni siquiera es capaz de mantener las conexiones mínimas ya deficientes, pero al menos mantener las que se tienen, en este caso de la conexión ABA. Esa es mi experiencia como profesor, y la viví, por decirte, ayer, la estoy viviendo ahorita, que estoy tratando de bajar algunos de los trabajos que me mandan los estudiantes. Ayer teníamos un debate interesantísimo sobre el libro de Carlos Rangel, del buen salvaje al buen revolucionario, como sustrato, digamos, de lo que es el tema del desarrollo, y cuáles son las taras que nosotros tenemos desde el punto de vista ideológico y culturales para abordar el desarrollo y no seguir echando la culpa de nuestra incapacidad al imperialismo, ¿no? Óscar, te agradecemos inmensamente tanto la información que nos diste sobre el comportamiento de la inflación y la canasta básica, como este dato crucial sobre los requerimientos económicos que para las familias implica el inicio de un año escolar a través de la modalidad a distancia. $1,000 para tener un equipo mínimo que garantice que nuestros niños no se queden atrás. Por supuesto, la cantidad de familias que son capaces de hacer esa erogación no superará el 3 o 4% de la población. Así que si le aplicamos eso que a Chávez le gustaba tanto, el índice de Gini, para medir la desigualdad, caramba, estaremos hoy en Venezuela viviendo los tiempos de mayor y más odiosa desigualdad de toda nuestra historia, desde la llegada de Colón hasta los peinados de Silvio. Muchísimas gracias, Óscar. Muy buen día. Encantado, buenos días. Un gran abrazo. Óscar Mesa, doctor en Economía, presidente del Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores, y una voz autorizada para darnos este baño de realidad. Hablábamos en los dos primeros segmentos del mundo a veces etéreo de los deseos de los políticos, y en este segundo segmento nos metimos a fondo con un cable a tierra de esa realidad que sufre el ciudadano y que no tiene respuesta por parte de ningún factor de la clase política, ni en su versión gobernera ni en su versión opositora. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Estares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chua Torrealba, solo por RCR 750 AM.